Los largos dedos del capitán Sillit temblaban mientras se movían por el panel de control del eco del barco mercante Serenity. La piel azul pálido del Vulcano se había vuelto casi blanca por el miedo. Fuera del puerto de observación, 3 enormes barcos asaltantes se acercaban como depredadores hambrientos que rodeaban a su presa herida. «Capitán, están cargando armas nuevamente», dijo el navegante Pre desde su estación. Su voz tembló a pesar de sus esfuerzos por mantener la calma. Los Vulcanos no fueron creados para la violencia. Su mundo natal, Vela Prime, era un lugar tranquilo con baja gravedad y vientos suaves. Habían evolucionado a partir de criaturas que flotaban a través de bosques de cristal, alimentándose de luz y minerales. La guerra era algo que leían en los libros de historia, no algo que vivían. La primera explosión alcanzó sus escudos. El barco se estremeció y gimió. Sillit pudo oír las placas de metal tensándose bajo el impacto. Las luces de emergencia parpadearon en rojo a lo largo del puente. El olor de circuitos quemados llenaba el aire. Los escudos bajaron al 60%, informó el ingeniero Vex. Sus delicadas manos se movían rápidamente sobre los controles, intentando redirigir el poder. Pero el hecho del Serenity era un barco comercial, no un barco de guerra. Transportaba arte, cristales musicales y tejidos raros entre las colonias exteriores. Tenía escudos básicos y ninguna arma que valiera la pena mencionar. Los asaltantes eran cracks, una especie brutal conocida por atacar barcos mercantes. Parecían pesadillas andantes, con sus escamas oscuras, dientes afilados y ojos rojos que brillaban en la oscuridad. Tomaron lo que querían y no dejaron nada atrás excepto naves vacías flotando en el espacio. Envía otra llamada de socorro. Silt ordenó. Todas las frecuencias. Alguien tiene que ayudarnos. Los dedos de Prex bailaron sobre los controles de comunicación. Transmitiendo en todos los canales. Protocolos de emergencia del capitán activos. La segunda explosión fue más fuerte. Atravesó sus escudos defectuosos y golpeó el casco directamente. El barco giró lateralmente debido al impacto. Sillit se aferró a su silla mientras la gravedad artificial luchaba por compensar. Saltaron chispas de los sistemas dañados. Uno de los miembros de la tripulación gritó de dolor. Brecha en el casco en la sección 7, informó Vex, sellando ahora las barreras de emergencia. Sillit observó la exhibición táctica con creciente horror. Los barcos CRE eran más grandes y estaban mejor armados. Se movieron con la confianza de cazadores que habían hecho esto muchas veces antes. El eco del Serenity fue impotente ante ellos. La primera respuesta a su llamada de socorro provino de la Fuerza de Defensa Traxiana. Buque mercante, le habla el almirante Corex del TDF. Hemos recibido su transmisión. Actualmente estamos revisando los procedimientos adecuados para la intervención en el espacio no traxiano. Por favor, espere. Procedimientos de revisión. Pre susurró con incredulidad. Estaremos muertos antes de que terminen su papeleo. La siguiente respuesta vino del colectivo Nexari. Su mensaje fue breve y poco útil. El colectivo se encuentra actualmente en hibernación estacional. Su solicitud será procesada cuando el ciclo se complete en 47 días estándar. 47 días, dijo Vex con amargura. También podrían enviar flores a nuestro servicio conmemorativo. Un tercer mensaje llegó del orgulloso Imperio Centuran. Buque desconocido. El Imperio no se involucra en los asuntos de las especies inferiores. Resuelve tus propios problemas. Sillit sintió que la esperanza moría en su pecho. Así es como terminaría. La gran civilización galáctica que prometió paz y cooperación los vería morir por culpa del papeleo, los ciclos de sueño y el orgullo. La tercera explosión de Crex atravesó la sección del motor. El barco perdió potencia y comenzó a derivar. La iluminación de emergencia parpadeaba. El olor del refrigerante se filtró en el aire, dificultando la respiración. Los motores principales están fuera de línea, informó Vex. El soporte vital está fallando.
Tenemos quizás una hora antes de que se acabe el aire. A través del sistema de comunicación lleno de estática, podían escuchar a las naves Crack hablando entre sí en su duro idioma. Sonaban emocionados y felices. Disfrutaron de esta parte donde sus presas dejaron de correr y comenzaron a morir. Entonces sucedió algo imposible. Una nueva voz interrumpió el parloteo de las comunicaciones. Era áspero, y hablaba con acento galáctico estándar. Buque mercante desconocido. Se trata del barco de carga Dirt Devil. Copiamos su llamada de socorro. ¿Cuál es tu situación? Prex miró a Selit con confusión. Señor, no estoy familiarizado con la designación de ese barco ni con el acento. Solo respóndeles, dijo Selit. La esperanza brilló en su pecho como una pequeña llama. Este es el eco del capitán Selit del Serenity. Estamos siendo atacados por 3 naves asaltantes Cres. Nuestros escudos están caídos y los motores están fallando. ¿Puedes ayudarnos? Hubo una pausa. Entonces la voz regresó sonando casi divertida. Asaltantes de Crex. Sí, podemos ayudar con eso. ¿Cuál es tu ubicación exacta? Transmitió rápidamente sus coordenadas. Señor, ¿quiénes son estas personas? Nunca he oído hablar del Dirt Devil en ningún registro de envío. Antes de que Selt pudiera responder, la voz regresó. Copiado eso, hecho. Estamos a unos 20 minutos de distancia. Intenta seguir respirando hasta que lleguemos allí. Espera, dijo Selit rápidamente. ¿Quién eres? ¿Qué especie? ¿Qué tipo de armas tienes? Otra pausa, luego algo que sonó como una risa. Somos humanos, capitán de la Tierra. Y no os preocupéis por nuestras armas. Solo preocúpate por permanecer con vida durante 20 minutos más. La comunicación finalizó. Sijit se quedó mirando la pantalla en estado de shock. Humanos. Había oído rumores sobre los humanos. Vinieron de un lugar llamado Tierra, que figuraba en la base de datos galáctica como un mundo mortal de clase 12. Siempre había asumido que se trataba de algún tipo de error en los registros. El capitán Vex dijo en voz baja, la base de datos indica que los mundos de clase 12 son inhabitables. Gravedad extrema, atmósfera tóxica, desastres naturales constantes. Nada podría evolucionar allí, excepto... ¿Qué? Preguntó Pre. La voz de Vex era apenas un susurro. Excepto monstruos. Otra explosión de CX sacudió su nave moribunda. Pero ahora Selit sintió algo que no había sentido antes. No exactamente esperanza, sino curiosidad. ¿Qué clase de seres respondían a las llamadas de socorro que todos los demás ignoraban? ¿Qué clase de criaturas provenían de mundos tan peligrosos que la galaxia los clasificaba como mundos mortales? 15 minutos hasta la ruptura del casco en la sección 12. Vex informó que la presión atmosférica estaba bajando. Silita sintió y se recostó en su silla. O serían salvados por humanos misteriosos de un mundo imposible, o morirían sabiendo que alguien al menos había intentado ayudarlos. De cualquier manera, era mejor que ser ignorados por la galaxia civilizada. Afuera, las naves de la grieta se acercaban para asestar el golpe mortal. No tenían ni idea de que algo venía a por ellos desde la oscuridad entre las estrellas. Algo que había aprendido a luchar en un mundo donde todo quería matar a todo lo demás, algo humano. El eco de la Serenity flotó por el espacio, perdiendo aire y energía. Su tripulación esperaba bajo las luces de emergencia, contando los minutos hasta el rescate o la muerte. A lo lejos, las estrellas centelleaban apaciblemente, inconscientes de que el equilibrio de poder en este pequeño rincón de la galaxia estaba a punto de cambiar para siempre. 20 minutos nunca habían parecido tan largos. La nave humana salió del hiperespacio sin la fluidez que Silt esperaba de las naves de carenado estelar, en lugar del suave brillo de los motores correctamente ajustados. El espacio pareció rasgarse como una tela. El Dirt Devil se tambaleó por el agujero en la realidad, girando 2 veces antes de que su piloto recuperara el control. ZTH observó al recién llegado a través de sus sensores defectuosos. La nave no se parecía en nada a ninguna nave del registro galáctico.
Donde la mayoría de las naves eran elegantes y hermosas, esta estaba cubierta de cicatrices. Marcas de quemaduras por impactos de asteroides se extendían por su casco. Parches soldados cubrían agujeros que deberían haber sido reparados en astilleros adecuados. Una sección entera parecía haber sido reconstruida con piezas de 3 naves diferentes. El capitán predijo conmocionado. Susurró: «Esa nave no debería poder volar. Mira esas modificaciones del motor y esos montajes de armas. ¿Son esos láseres de minería?». Antes de que Selit pudiera responder, el de la Tierra abrió un canal de comunicación. La misma voz áspera que habían oído antes llenó el puente. «De acuerdo», dijo Echo, «llegamos. Chicos, quédense tranquilos mientras solucionamos esto». «Esperen», dijo Sijit rápidamente. «Necesitan saber a qué se enfrentan. 3 pesados asaltantes con armas militares. Llevan meses atacando barcos en este sector. Quizás debería pedir refuerzos». Se oyeron risas por los altavoces. Risas de verdad. ¿Refuerzos de quién? Los burócratas Trax, los Nixari dormidos. «No se preocupe por nosotros, capitán. Hemos lidiado con cosas peores antes del desayuno». Selit observó con asombro cómo la nave humana se dirigía hacia los asaltantes Krex. No utilizó ninguno de los patrones de ataque estándar que se enseñan en las guerras galácticas. En cambio, voló como algo vivo y furioso. El piloto hizo girar la nave en giros que deberían haberla destrozado. Se retorció y rodó por el espacio como un depredador jugando con su presa. Las naves de la grieta inmediatamente centraron su atención en esta nueva amenaza. Habían estado esperando otra nave mercante indefensa, no a este monstruo lleno de cicatrices que se movía como si disfrutara luchando. Su formación se dispersó mientras intentaban obtener un tiro limpio. «Nave desconocida», se escuchó una áspera voz Krex por las comunicaciones. «Están interfiriendo con una operación de salvamento legal. Retírense inmediatamente o serán destruidos». La respuesta humana fue inmediata y alegre. «Salvamento legal. Qué curioso. Oye, Sara, ¿has oído eso? Creen que abordar naves mercantes es legal». Una nueva voz respondió. Una mujer en un espacio frío como el hielo. Escuché a Doc. ¿Deberíamos explicarles la ley galáctica? No, respondió la primera voz. Creo que están a punto de recibir una demostración práctica. Silit se dio cuenta de que había varios humanos en esa nave. La idea lo aterrorizaba más que los asaltantes Krex. Un solo humano ya era bastante aterrador. Una tripulación entera parecía imposible. El Daredevil aceleró repentinamente directamente hacia la nave Krex más grande. Selit jadeó al darse cuenta de que el piloto humano estaba jugando a la gallina con una nave 3 veces más grande. En el último segundo, la nave humana se desvió y disparó. Pero en lugar de armas de energía estándar, corrientes de plasma sobrecalentado brotaron de los láseres mineros. Los rayos atravesaron los escudos de la nave CRE como si no estuvieran allí. El metal se desintegró bajo el ataque. El casco de la nave asaltante brilló al rojo vivo donde los láseres lo tocaron. «Imposible», suspiró Vex. «Esas son herramientas industriales, no armas. ¿Cómo están atravesando escudos militares?». Una tercera voz humana respondió como si hubiera oído su pregunta. Este hablaba con un marcado acento. «Es física simple, amiguito azul. Dirigimos toda la energía del soporte vital y la gravedad artificial a una matriz láser. Muy peligroso para nosotros, pero la nave de Craig no le gusta que la partan en 2. Desconectaron el soporte vital», dijo Pre horrorizada. «¿Cómo respiran? ¿Trajes de emergencia?», preguntó el humano. Boris respondió con calma. «Los usamos siempre cuando luchamos. En la Tierra, aprendemos de jóvenes que el equipo de seguridad te mantiene con vida». Selit observó el desarrollo de la batalla con creciente asombro. Los humanos no luchaban como cualquier especie civilizada. Usaban su bodega de carga como plataforma de armas, lanzando cargas mineras como misiles. Desviaban la energía de formas que deberían haberlos matado. Volaban su nave a posiciones que los exponían al fuego enemigo, pero les permitían disparar mejor a los puntos débiles. Los Krex eran luchadores brutales,
pero seguían las tácticas estándar de los asaltantes. Esperaban que sus enemigos tuvieran miedo. Esperaban que sus víctimas hicieran movimientos predecibles basados en el miedo y la desesperación. Los humanos no tenían miedo. Se estaban divirtiendo. Sarah, llegó la voz del doctor. La voz de nuevo. La nave central tiene un blindaje trasero más débil. Si subimos desde abajo, lo veo, respondió el piloto. Boris, ¿puedes darme 30 segundos de potencia máxima? Da 30 segundos, pero luego nos movemos a la deriva durante 2 minutos mientras el reactor se enfría. 30 segundos son suficientes. Selit observó cómo la nave humana se sumergía bajo la formación Krex. Los asaltantes intentaron seguirla, pero el Daredevil se movía como si estuviera vivo. Giró y se retorció entre el fuego de sus armas, recibiendo impactos que habrían destruido la mayoría de las naves, pero de alguna manera se mantuvo intacto. Cuando emergió detrás de la segunda nave CRE, todas sus armas dispararon a la vez. Los láseres de minería, los misiles improvisados, incluso lo que parecía una garra de salvamento que se aferró a la sección del motor de los asaltantes. Saltaron chispas cuando la garra arrancó el blindaje. La nave Crack intentó liberarse, pero los humanos resistieron. A través de sus sensores, Selit pudo ver figuras moviéndose en la bodega de carga humana. Vestían trajes voluminosos que parecían armaduras de guerras antiguas. Uno de ellos estaba haciendo algo con lo que parecía ser un soplete industrial. ¿Van a abordar esa nave?, preguntó Prix con incredulidad. Parece que sí, se escuchó la voz del médico humano. No se preocupen, amigos. Sarah sabe lo que hace. Probablemente. La humana llamada Sarah se rió. No fue un sonido agradable. Definitivamente sé lo que hago. La pregunta es si estas grietas recuerdan lo que pasa cuando acorralas a algo que te muerde. Las puertas de la bodega de carga se abrieron. 3 figuras con armadura servo se lanzaron a través del espacio entre naves. Se movieron por el espacio como lo habían hecho cientos de veces antes. Cuando llegaron al casco del Craig, uno de ellos comenzó a cortar la armadura con una antorcha que brillaba más que una estrella. «Eso es imposible», susurró Vex. «Ya nadie realiza abordajes. Es demasiado peligroso». «Díselo a los humanos», respondió Selit. La tercera nave Krex intentó ayudar a su compañera, pero el de la Tierra ya se movía de nuevo. Se colocó entre los asaltantes, usando la nave abordada como cobertura. Las grietas no podían disparar sin alcanzar su propia nave. A través del caos, Selit oyó a los humanos hablar entre sí con serena profesionalidad. Coordinaban sus ataques como si llevaran años trabajando juntos. Pero bajo su charla informal, pudo oír algo más. Algo que le heló la sangre. Estaban disfrutando de esto. Estas criaturas de un mundo muerto no solo luchaban por obligación. Luchaban porque una parte de ellos quería hacerlo. Habían evolucionado en un planeta tan peligroso que la violencia se había vuelto natural para ellos. Eran depredadores con la máscara de la civilización. Y ahora mismo eran la vista más hermosa que Selit había visto jamás. El grupo de abordaje estaba dentro de la nave de Craig. Explosiones centelleaban a través de las ventanas de los asaltantes. Las luces de emergencia parpadeaban. En cuestión de minutos, la nave se apagó y comenzó a derivar. La nave de Craig se neutralizó. Sarah reportado. Boris, ¿listo para la tercera ronda? Siempre listos, capitán. Es lo que hacemos. La nave Craig restante giró y echó a correr. Selit apenas podía creer lo que veía. Los asaltantes, que habían estado persiguiendo su nave como lobos, huyeron repentinamente como niños asustados. Su poderosa nave, que momentos antes parecía imparable, aceleró para alejarse de la batalla tan rápido como sus motores se lo permitían. ¿Deberíamos dejarlos ir?, preguntó la humana llamada Sarah. Negativo, llegó la voz del doctor, ahora fría y clínica. Si los dejamos escapar, mañana atacarán a alguien más. Alguien que podría no tener refuerzos. Buen punto, Doc. Boris, ¿cuánta energía nos queda? Suficiente para una pelea más,
Tal vez 2 si son estúpidos. Sijit observó fascinado cómo la nave humana los perseguía. El Daredevil debería haber sido más lento que el elegante Krax Raider, pero de alguna manera mantuvo el ritmo. El piloto humano volaba de maneras que desafiaban la física, utilizando los campos gravitacionales de los asteroides cercanos para aumentar su velocidad. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Eso? Preguntó el ingeniero Vex con asombro. Esa maniobra debería destrozar su nave. Ingeniería humana. La voz de Boris respondió a través de su canal de comunicación abierto. Construimos naves como construimos todo lo demás. Lo suficientemente fuertes como para sobrevivir a lo que mata a otras cosas. La persecución atravesó un campo de asteroides. La mayoría de los pilotos habrían disminuido la velocidad para sortear las peligrosas rocas con seguridad. Los humanos aceleraron. Volaron su maltrecha nave a través de huecos apenas más anchos que su casco, usando asteroides como escudos cuando la nave CRE les disparó. «Esto es una locura», susurró Prex. «Van a hacer que los maten». «Claro», asintió Boris alegremente. «Es posible, pero la nave Crack morirá primero. Es una garantía». Sjit se dio cuenta de que los humanos no solo perseguían a su enemigo. Les estaban haciendo daño. Cada vez que la nave CRE intentaba cambiar de rumbo, el de la suciedad disparaba una carga minera o un rayo láser para obligarlos a tomar otra dirección. Lenta y metódicamente, obligaban al asaltante a dirigirse hacia un grupo de asteroides más grandes. Sara, la doctora, dijo, si logramos que entren en esa zona rocosa, sus sensores de largo alcance no funcionarán tan bien. Ya estoy en ello, Doc. Estos idiotas de Krex no se dan cuenta de que los están llevando a una trampa. Las tácticas humanas no se parecían a nada que Selit hubiera estudiado en la historia militar galáctica. La guerra civilizada implicaba un posicionamiento cuidadoso, formaciones adecuadas y enfrentamientos honorables entre fuerzas de igual a igual. Esto era algo completamente distinto. Esto era cazar. La nave Craig entró en el grupo de asteroides e inmediatamente comenzó a tener problemas. Las rocas interferían con sus sensores y comunicaciones. Disminuyeron la velocidad, intentando navegar con seguridad por el peligroso terreno. Eso era exactamente lo que los humanos habían estado esperando. El de la suciedad emergió de debajo del campo de asteroides, oculto por las sombras de los sensores de las rocas más grandes. Cuando emergió, estaba lo suficientemente cerca como para que el Krex no fallara, pero demasiado cerca para que los asaltantes escaparan. Pero en lugar de disparar de inmediato, los humanos abrieron un canal de comunicación. «Nave Krex», dijo la voz del doctor con calma. «Aquí el doctor Yuki Tanaka de la nave terrestre Daredevil. Quiero que sepas que he estudiado tu especie extensamente. Sé exactamente dónde se encuentran tus órganos vitales. Sé qué partes de tu cuerpo son más sensibles al dolor. Sé cuánto tiempo puedes sobrevivir en el vacío». Hubo silencio desde la nave Krex. Ahora, el doctor Tanaka continuó con el mismo tono tranquilo. Tienes 30 segundos para entregar tu nave y prepararte para ser tomado prisionero. Si te niegas, te demostraré mis conocimientos anatómicos de maneras que encontrarás extremadamente educativas. Celt sintió que su sangre se helaba. La doctora humana sonaba como si estuviera hablando del clima, no como si estuviera amenazando con torturar a sus enemigos. Pero había algo en su voz que dejaba claro que no estaba mintiendo. «Estás fanfarroneando», dijo Craig con voz temblorosa. «Los acuerdos de paz galácticos prohíben la tortura». «Los acuerdos de paz galácticos», respondió dulcemente el doctor Tanaka, «fueron escritos por especies que nunca tuvieron que luchar por la supervivencia todos los días de su historia evolutiva. Soy de la Tierra. Tenemos reglas diferentes». Un nuevo sonido llegó a través del sistema de comunicación. A Seid le tomó un momento darse cuenta de lo que era. La humana llamada Sara estaba afilando algo. El sonido metálico raspado resonó en el espacio como una promesa de violencia. 20 segundos, anunció el doctor Tanaka. «Espera», gritó el capitán de los Cracks. «Nos rendimos».
Nos rendimos. Fue una elección inteligente, dijo Sara. Boris fija su nave con el rayo tractor. Doc los escaneó en busca de armas. Mientras Sijit observaba, los humanos desactivaron y capturaron eficientemente la nave Krex restante. Trabajaron con el tipo de coordinación fluida que solo se logra con años de práctica. Estas personas habían hecho esto antes muchas veces. El eco de Serenity llegó con la voz de Sara. Este es Daredevil. El área es segura. ¿Cómo estás por ahí? Estamos vivos. Silet apenas logró decir algo. Nuestros sistemas de soporte vital están fallando. Copia eso. Estamos a su disposición para ayudar con las reparaciones. Sin embargo, es una advertencia justa. Estamos a punto de atracar con su barco. Intenta no alarmarte por lo que ves. ¿Qué quieres decir? Prex preguntó. Bueno, dijo Sara, y Selit pudo oír diversión en su voz. Somos humanos. La mayoría de las especies nos encuentran un poco intensos la primera vez que nos ven. A través del puerto de observación, Selit observó cómo se acercaba la nave humana. De cerca, parecía aún más imposible. El casco estaba cubierto con parches hechos de diferentes tipos de metal. Se habían soldado soportes de armas a lo que obviamente eran sistemas civiles. Todo el barco parecía haber sido construido por alguien a quien le importaba más la función que la belleza. Fue la cosa más hermosa que Selit había visto jamás. El tubo de acoplamiento se conectó con un golpe sólido. Las luces de advertencia parpadearon mientras la esclusa de aire se activaba. Selit y su tripulación se reunieron cerca de la entrada de su nave, sin saber qué esperar. La esclusa de aire se abrió. El primer humano que pasó fue claramente el capitán. Era alta y de hombros anchos, y vestía un traje ambiental remendado que parecía haber sobrevivido a varias guerras. Su piel era más oscura que la de los elites y su cabello estaba recogido en un estilo práctico. Pero fueron sus ojos los que captaron su atención. Estaban alerta y eran peligrosos, constantemente buscando amenazas. Detrás de ella venía un humano más pequeño, con cabello negro prolijo y movimientos precisos. Este tenía que ser el doctor Tanaka. Llevaba en una mano un botiquín médico y en la otra algo que parecía un arma. Su sonrisa era cortés, pero de alguna manera depredadora. El tercer humano era enorme. Boris tuvo que agacharse para poder pasar por la puerta. Sus brazos eran más grandes que todo el torso de Selit, y sus manos parecían capaces de aplastar metal. Su piel visible estaba cubierta de cicatrices y su barba estaba sembrada de canas. Hola, dijo la capitana Sara en un tono galáctico perfectamente educado. Soy el capitán Rodríguez. Gracias por esperarnos. Selit los miró en estado de shock. Estos eran los monstruos del mundo de la muerte. Parecían casi normales si ignorabas la evidente masa muscular y la forma en que se movían como resortes en espiral a punto de estallar en violencia. Eres humano, dijo estúpidamente. La última vez que lo comprobamos, respondió el doctor Tanaka con esa sonrisa inquietante. Ahora, echemos un vistazo a tu nave. Boris revisó los motores. Yo me encargaré del soporte vital, capitán. Tal vez podrías ayudar a nuestros amigos Belcon a entender lo que acaba de pasar. Mientras los humanos se dispersaban por su nave, Selit se dio cuenta de algo importante. Estas personas habían arriesgado sus vidas por completos desconocidos. Habían luchado contra 3 naves con potencia de fuego superior y habían ganado. Habían salvado a su tripulación cuando nadie más lo intentaría. Y ahora estaban arreglando su nave como si fuera lo más natural del mundo. Boris trabajaba en los motores del lecho de la Serenity con herramientas que parecían de museo. Usaba un martillo para arreglar componentes electrónicos delicados. Soldaba conexiones rotas con equipos que chispeaban y echaban humo. Selit observó con horror cómo el enorme humano trataba los sofisticados sistemas de su nave como si fueran maquinaria agrícola. No es tan malo, dijo Boris, al notar la expresión de Selt. ¿Tu motor? Solo está asustada. Le damos un pequeño empujón. Volverá a funcionar. ¿Ánimo? Preguntó el ingeniero Vex con nerviosismo. Boris sonrió, mostrando unos dientes demasiado blancos y afilados. En la Tierra, decimos mantenimiento de percusión.
A veces las máquinas solo necesitan un buen empujón para recordar cómo funcionan. Como para demostrar su punto, golpeó algo con una llave inglesa grande. Saltaron chispas y luego el motor volvió a la vida con un zumbido. Bex miró las lecturas en su pantalla con incredulidad. «Es imposible», susurró. «Esas conexiones se cortaron por completo». «No estamos cortadas», corrigió Boris. «Solo estamos confundidos». Ahora recuerdan su trabajo. Mientras tanto, la doctora Tanaka había restaurado de alguna manera sus sistemas de soporte vital usando piezas de repuesto que parecían provenir de 3 tipos de naves diferentes. Trabajaba con movimientos precisos, con las manos firmes a pesar del hacinamiento. Cuando terminó, el aire en la nave olía a limpio por primera vez en horas. «¿Cómo lo hiciste?», preguntó Pre con asombro. «Ingenio humano», respondió ella. «Cuando creces en un mundo donde todo intenta matarte, aprendes a arreglar las cosas con lo que tengas disponible. Lo llamamos apañárselas». La capitana Rodríguez había dedicado su tiempo a revisar las naves que habían capturado. Se movía por el eco de la Serenidad como si fuera suya, comprobando sus sistemas tácticos y examinando el manifiesto de carga. Saleit encontró su presencia tranquilizadora y aterradora a la vez. «Capitán Selit», dijo, llamándolo a la pantalla principal. «Tenemos que hablar de estos asaltantes». «¿Qué hay de ellos?» «Han estado atacando barcos en este sector durante meses, y no son simples piratas al azar. Mira esto». Sacó a relucir los datos tácticos de las naves Krex capturadas. La información mostraba patrones de ataque, horarios de envío e información detallada sobre las rutas mercantes. «Alguien les ha estado dando información», continuó Rodríguez. «Saben qué naves transportan carga valiosa y cuáles tienen defensas mínimas. Esta fue una operación organizada». Selit sintió náuseas. «¿Estás diciendo que alguien de la comunidad naviera legítima está trabajando con los asaltantes?» «Eso es exactamente lo que digo. Y hasta que averigüemos quién es, más comerciantes morirán. ¿Pero qué podemos hacer? Solo somos comerciantes». Rodríguez sonrió, y Selt comprendió de repente por qué las grietas se habían rendido tan rápido. Había algo depredador en esa expresión, algo que denotaba una violencia apenas contenida. «Nos vas a ayudar a preparar una trampa», dijo. 1 hora más tarde, el eco del Serenity estaba transmitiendo en todas las frecuencias comerciales. Neile, siguiendo un guión escrito por el Dr. Tanaka, informó que su nave había sido dañada por piratas, pero que había logrado escapar. Afirmó que transportaban un cargamento particularmente valioso de cristales raros y que tendrían que detenerse en la estación comercial más cercana para reparaciones. «Esto se siente mal», murmuró Pre. «Nos estamos usando como cebo». «Es un buen plan», dijo Boris desde donde estaba instalando algo que sospechosamente parecía un arma en su matriz de comunicaciones. «Dejamos que los malos vengan a nosotros en lugar de darles caza». «Es eficiente, pero ¿y si aparecen más asaltantes de los que pueden controlar?», preguntó Bex. La capitana Rodríguez rió desde el asiento del piloto. Había asumido las tareas de vuelo mientras el piloto habitual de Selit se recuperaba de sus heridas. «Señora, somos de la Tierra. Nos han superado en número desde el día en que nacimos. Eso solo hace las cosas más interesantes. La trampa funcionó a la perfección. En 6 horas, 2 naves CRE más aparecieron en sus sensores. Pero esta vez, los humanos estaban listos para ellos. El de la Tierra se había escondido a la sombra del sensor de un asteroide cercano. Cuando los asaltantes se movieron para atacar el eco de la aparentemente indefensa Serenity, la nave humana emergió como un depredador al ataque de una emboscada. Pero estos cracks habían aprendido de la destrucción de sus compañeros asaltantes. Llegaron disparando, intentando inutilizar la nave humana antes de que pudiera contraatacar. Rayos de energía atravesaron el espacio, obligando al Dirt Devil a rodar y esquivar. «Sara», gritó el Dr. Tanaka. «Sus armas son más poderosas que las del primer grupo. De calidad militar, no solo equipo pirata». «Lo veo»,
respondió Rodríguez con gravedad. Estos no son asaltantes al azar. Alguien los ha estado armando. La batalla fue diferente al primer encuentro. Estos grietas lucharon como profesionales, usando ataques coordinados y cubriendo los movimientos de los demás. Los humanos se vieron obligados a esforzarse más para obtener la victoria. Pero trabajaron más duro. Boris, de alguna manera, logró sobrecargar sus láseres mineros, creando rayos de energía capaces de atravesar cualquier cosa. El Dr. Tanaka lanzó una descarga de misiles improvisados que confundió los sistemas de puntería de los Kreks. Y el capitán Rodríguez pilotó su nave como un bailarín, girando entre el fuego enemigo con una gracia incomprensible según las leyes de la física. ¿Cómo lo hace?, preguntó Vex, observando asombrado el despliegue táctico. Esa maniobra debería haber destrozado tu nave. Pilotos humanos, explicó Boris con orgullo. No nos preocupamos por lo que debería ser posible. Nos preocupamos por lo que hay que hacer. El punto de inflexión llegó cuando una de las naves Craig intentó embestir al Daredevil. Fue una maniobra desesperada, de esas que ocurren cuando los cazas expertos se dan cuenta de que están perdiendo contra alguien mejor. En lugar de esquivar, Rodríguez aceleró hacia la nave enemiga. Las dos naves se lanzaron una contra la otra como antiguos caballeros cargando con lanzas. En el último segundo, la nave humana se desvió y disparó todas sus armas contra la sección del motor Krex. La nave incursora explotó en una bola de plasma sobrecalentado. La onda expansiva envió a las dos naves restantes dando tumbos por el espacio. Informe de estado. Rodríguez gritó. Daños menores en el casco, informó Boris. Nada que no podamos arreglar con cinta adhesiva y soldadura creativa. ¿Cinta adhesiva?, preguntó presemanalmente. Es una cinta muy buena, le aseguró Boris. De grado militar terrestre. Aguantaremos hasta llegar al astillero adecuado. La nave superviviente de Craig intentó escapar, pero el Dr. Tanaka ya los había fijado con una especie de rayo tractor mientras eran arrastrados inexorablemente hacia la nave humana. Saleit pudo escuchar las comunicaciones de pánico de la tripulación incursora. Intentan rendirse, le dijo a Rodríguez. Es demasiado tarde para eso, respondió ella con frialdad. Estos dispararon primero y preguntaron después. Ellos hicieron su elección. Lo que ocurrió después quedaría grabado en la memoria de Saleit por el resto de su vida. Los humanos no solo derrotaron a sus enemigos. Los desmantelaron con precisión quirúrgica. Desactivaron armas, cortaron la armadura y eliminaron sistemáticamente todos los sistemas que hacían peligrosa a la nave CRE. Cuando terminaron, la nave Raider no era más que un casco indefenso flotando en el espacio. Su tripulación estaba viva, pero completamente a merced de los humanos que habían destruido su nave con casual eficiencia. Esto es lo que pasa, anunció el capitán Rodríguez a través del canal de comunicación abierto. Cuando te aprovechas de comerciantes inocentes, corre la voz entre tus amigos. Este sector ahora está bajo protección humana. Se giró hacia Saleit con esa sonrisa peligrosa. Capitán, creo que su ruta de carga se ha vuelto mucho más segura. Mientras él observaba a su alrededor, en su nave reparada, a los ingenieros humanos que habían arreglado lo imposible y a los guerreros humanos que habían luchado contra lo invencible, se dio cuenta de algo importante. La galaxia acababa de cambiar. Estos humanos no eran solo otra especie en busca de oportunidades comerciales y coexistencia pacífica. Eran algo nuevo, algo que la galaxia civilizada nunca había visto antes. Eran protectores que protegían siendo más peligrosos que las cosas contra las que luchaban. Las dos naves viajaron juntas hacia la estación comercial más cercana. El eco de la Serenidad, escoltado por el demonio de tierra, lleno de cicatrices y mortal. Durante el viaje de 3 días, Sijit pasó cada vez más tiempo hablando con los humanos. Lo que aprendió cambió todo lo que creía saber sobre la galaxia. La doctora Tanaka era la más dispuesta a responder preguntas.
Se sentó en el área común del Lechko compartiendo algo que ella llamaba café con la tripulación de Belcon. La bebida olía fatal y parecía veneno líquido, pero a los humanos parece encantarles. «Háblame de la Tierra», preguntó Selit. «La base de datos dice que es un mundo mortal de clase 12, pero eso parece imposible. ¿Cómo puede evolucionar algo en un planeta así?» La doctora Tanaka sonrió, pero esta vez parecía genuinamente amigable en lugar de depredador. «La Tierra no es imposible, capitán. Es simplemente difícil. La mayoría de los mundos de la galaxia desarrollaron vida en condiciones estables. Clima suave, estaciones predecibles, pocos desastres naturales. La Tierra era diferente». Activó una pantalla holográfica que mostraba un planeta azul y verde cubierto de nubes blancas arremolinadas. Se veía hermoso y pacífico. «Se ve bien», comentó el ingeniero Vex. «Esa es la trampa», respondió la doctora Tanaka. «La Tierra parece pacífica desde el espacio, pero acércate y encontrarás tormentas que pueden arrasar ciudades enteras, terremotos que dividen continentes, volcanes que pueden cambiar el clima del planeta, edades de hielo que duran miles de años». La pantalla cambió para mostrar huracanes masivos, volcanes en erupción y muros de hielo que cubren enormes masas de tierra. «Pero eso es solo la geología», continuó. «El verdadero desafío eran las otras formas de vida. Aparecieron nuevas imágenes. Criaturas con enormes dientes y garras. Depredadores que cazaban en manadas coordinadas. Pequeños organismos que podían matar con veneno o enfermedades. Todo en la Tierra intentaba devorar a todo lo demás». El doctor Tanaka explicó. Las plantas desarrollaban toxinas para evitar ser devoradas. Los animales desarrollaban armaduras, velocidad o armas para sobrevivir. Y luego estaban los parásitos, las enfermedades, los hongos que podían apoderarse del sistema nervioso. El navegante Prex parecía enfermo. ¿Cómo sobrevivía algo? Al volverse más resistente, el doctor Tanaka simplemente dijo: «Los débiles morían, los fuertes sobrevivían y tenían hijos aún más fuertes». Durante millones de años, la Tierra fue un campo de pruebas que solo permitía la vida a las especies más adaptables. «¿Y los humanos éramos una de esas especies?», preguntó Selit. «Éramos el producto final de ese proceso. No podíamos correr tan rápido como algunos animales, no podíamos luchar tan bien como otros, pero podíamos pensar, podíamos planificar, podíamos trabajar juntos, y lo más importante, podíamos adaptarnos a cualquier cosa». Boris se unió a ellos, llevando su propia taza de ese terrible café. «Es cierto», asintió. «Los ancestros humanos sobreviven a edades de hielo, inviernos volcánicos, plagas que matan al 90% de la población. Cada vez, los supervivientes se vuelven un poco más fuertes, un poco más inteligentes, un poco más testarudos». «¿Terco?», preguntó Pre. Boris sonrió. «Su rasgo humano más importante. Cuando la galaxia dice que algo es imposible, los humanos dicen: sujétenme la cerveza y miren esto». «¿Qué es la cerveza?», preguntó Vex. «Es otro veneno de la Tierra que bebemos por diversión», explicó Boris alegremente. «Te hace valiente y estúpido al mismo tiempo. Muy útil para tareas imposibles». La capitana Rodríguez entró en el área común, moviéndose con esa fluida gracia que la hacía. Parecía peligrosa e incluso relajada. Se sirvió café y se acomodó en una silla que parecía demasiado pequeña para su figura. «Los estás asustando, Doc», dijo divertida. «Probablemente piensen que somos monstruos». «¿Lo eres?», preguntó Selit en voz baja. Rodríguez consideró la pregunta seriamente. «Depende de tu definición de monstruo, capitán. Somos depredadores. Es cierto. Evolucionamos para cazar, luchar y sobrevivir a cosas que matarían a la mayoría de las especies. Pero también somos protectores. Formamos manadas, familias, tribus, naciones, y moriremos antes de dejar que los miembros de nuestra manada resulten heridos. Pero no somos tu manada», señaló Prex.
Somos completos desconocidos. ¿Por qué arriesgaron sus vidas por nosotros? Porque Rodríguez simplemente dijo, eso es lo que hacen los humanos. Cuando vemos a alguien en problemas, ayudamos. Está integrado en quienes somos. Nuestros antepasados sobrevivieron porque trabajaron juntos, se ayudaron mutuamente y protegieron a los débiles. Es instinto. El doctor Tanaka asintió. Todas las culturas humanas a lo largo de la historia tienen historias de héroes que lo arriesgan todo para salvar a desconocidos. No es solo un comportamiento noble. Es literalmente como estamos programados para pensar. Además, añadió Boris con una risa, fue divertido luchar contra los asaltantes. Se creen muy duros, pero nunca luchan contra algo que los defienda adecuadamente. Fue bueno mostrarles lo que pueden hacer los verdaderos depredadores. Celt se dio cuenta de algo que le heló la sangre. ¿Disfrutaste la batalla? Claro que sí, respondió Rodríguez sin vergüenza. Somos humanos. La violencia es parte de nuestra naturaleza. La diferencia es que elegimos cuándo y por qué ser violentos. No lastimamos a inocentes. Lastimamos a quienes lastiman a inocentes. La galaxia necesita eso. El doctor Tanaka dijo, ¿en serio? Todas estas especies civilizadas con sus reglas y protocolos. Son débiles. Han olvidado que a veces la única manera de detener el mal es ser más peligroso que el mal mismo. Durante los 2 días siguientes, Celit aprendió más sobre la humanidad de lo que jamás hubiera querido saber. Eran monstruos. Sí, pero monstruos que habían elegido ser héroes. Llevaban armas de un poder destructivo increíble, pero las usaban solo para proteger a quienes no podían protegerse a sí mismos. Contaban historias de su mundo natal que parecían pesadillas. Depredadores que podían rastrear a sus presas a través de continentes. Sistemas climáticos que podían destruir civilizaciones enteras, enfermedades que mataron a miles de millones, pero también contaban historias de humanos que se enfrentan a estos horrores y se niegan a rendirse. Es por eso que otras especies nos temen, explicó Boris. Miran a los humanos y ven criaturas que sobrevivieron al mismísimo infierno. Creen que debemos ser demonios. Pero no somos demonios, añadió Rodríguez. Solo somos personas que aprendieron que a veces hay que convertirse en aquello a lo que los monstruos temen. Cuando finalmente llegaron a la estación comercial, la noticia de su aventura se había extendido de alguna manera. Delante de ellos, naves de una docena de especies diferentes esperaban para encontrarse con los humanos que, sin ayuda de nadie, habían erradicado el problema de los incursores que asolaba el sector durante meses. Al atracarlos, Celit sintió tristeza al ver partir a los humanos. Se habían hecho amigos durante el viaje, a pesar de que representaban todo lo que la galaxia civilizada temía. ¿Qué harán ahora?, le preguntó a la capitana Rodríguez. Lo mismo de siempre, respondió ella. Buscar a quienes necesiten ayuda. Lucha contra las cosas que necesitan lucha. Intenta hacer que la galaxia sea un poco más segura para gente como tú. ¿Nos volveremos a ver? Rodríguez sonrió con esa sonrisa peligrosa. Capitán, tengo el presentimiento de que los humanos y los gremios de comerciantes van a colaborar mucho más en el futuro. Se correrá la voz de que hay gente aquí que sí aparecerá cuando pidas ayuda. Mientras los humanos se preparaban para irse, la doctora Tanaka le entregó a ZTH un pequeño dispositivo. ¿Qué es esto?, preguntó. Un transmisor de emergencia, explicó ella. Diseño humano. Si alguna vez vuelves a tener problemas, actívalo. Cualquier nave humana en un radio de 50 años luz oirá la señal. Y vendrán, confirmó. Eso es lo que hacen los humanos. Respondemos al llamado. Mientras el Daredevil se desacoplaba y desaparecía en el hiperespacio, Celit se quedó en el puerto de observación y pensó en lo que había aprendido. La galaxia estaba llena de especies civilizadas que hablaban de paz y cooperación, pero te abandonaban cuando las cosas se volvían peligrosas. Pero ahora había humanos. Monstruos de un mundo de muerte que habían aprendido a usar su naturaleza monstruosa para proteger a los inocentes.
Depredadores que habían elegido cazar a otros depredadores en lugar de presas. A las pocas horas de la partida del humano, Selit recibió solicitudes de comunicación de los capitanes mercantes de todo el sector. Todos querían saber lo mismo. ¿Cómo pudieron contactar a estos misteriosos humanos que realmente contraatacaron? Selit sonrió mientras preparaba sus respuestas. La galaxia estaba a punto de descubrir que tenía nuevos protectores. Protectores que podrían asustarte más que tus enemigos. ¿Pero quién aparecería cuando nadie más lo haría? Protectores que vinieron de la Tierra, donde todo era peligroso y todos habían aprendido a ser peligrosos desde entonces. La era de la protección humana había comenzado y los piratas de toda la galaxia estaban a punto de aprender una lección muy importante. Cuando rezas por los inocentes, tarde o temprano algo más grande y más cruel vendrá a buscarte. Y a veces ese algo es humano.